Quiero saludar a José Vicente Carrasquero, analista político. José Vicente, buena tarde, gracias por acompañarnos. Pareciera que el gobierno en Venezuela nunca es responsable de nada. La culpa siempre es del otro, es de la derecha, es de la conspiración, es de las fuerzas oscuras del mal que trabajan. ¿Será posible que alguna vez se asuma alguna responsabilidad, siendo que el gobierno es quien se supone lleva las riendas del país? Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Un saludo para NTN 24 en todas las Américas. Lo cierto, Idania, es que esto es parte de una trama. El gobierno nunca en los últimos 24 meses ha gobernado en la realidad. Ha gobernado una especie de ficción. Ha gobernado en una especie de libreto que ha sido establecido, y en ese libreto hay que desconocer, en ese libreto hay que mentir, en ese libreto hay que hacerle ver a la gente que el gobierno hace caso omiso de lo que está pasando en el país. Por eso es que vemos una criminalidad tan alta, por eso es que vemos una escasez tan alta, por eso es que vemos todos los problemas que estamos viendo en Venezuela. El gobierno ha decidido simplemente utilizar el poder que en algún momento le entregó al pueblo para reprimir al pueblo, para someter al pueblo, para esclavizar al pueblo. Y eso entonces lleva a que no se acepte responsabilidad alguna sobre ningún asunto que esté pasando en Venezuela que perjudique a los venezolanos. Eso es el eje fundamental de esta trama desarrollada por el gobierno, que busca entonces malponer a la oposición, que busca entonces hacer ver que es que hay un intento de golpe de Estado, o que hay un golpe de Estado en proceso, y que ese golpe de Estado entonces le impide al presidente gobernar, y se le echa la culpa de todos los problemas a esa planificación de golpe de Estado. Todo esto es una trama, es un invento mal montado. Es lamentablemente tener en el gobierno a gente a lo que les importa muy poco lo que le pasa a los venezolanos. Están mucho más interesados en su bienestar personal, están mucho más interesados en mantenerse en el poder, están mucho más interesados en exportar su revolución, financiar a Podemos, seguir regalándole dinero a Nicaragua. Ese es el entramado político de una gente que además obedece órdenes de Cuba. A mí me llamó muchísimo la atención esta confesión que hizo Maduro de su reunión con los Castros en martes de Carnaval, y que a partir de ese momento haya empezado a endurecerse la línea de las acciones del gobierno en contra de los venezolanos. Ahora, la pregunta sería, profesor Carrasquero, ¿hasta cuándo y hasta dónde esta trama central que el gobierno intenta sostener le va a servir de excusa? Es decir, con cada nuevo evento, con cada trágico nuevo evento que va ocurriendo, uno escucha a los venezolanos que son entrevistados, finalmente a los padres, por ejemplo, de este adolescente que fue asesinado el día de ayer, y ellos refieren: la Venezuela de hoy ya no es la Venezuela de antes, lo único que queremos es paz. Es decir, por más que el gobierno venezolano intente escapar de la responsabilidad, los venezolanos, los que apoyan o han apoyado hasta un punto determinado la revolución bolivariana, hacen responsable al gobierno de lo que está ocurriendo. Es decir, ya no sirve intentar echarle la culpa a otro. Sí, a lo interno, Ilania, las encuestas señalan que el presidente Chávez es directamente responsabilizado de todos los problemas que sufre el país. Genera estupor, genera un malestar muy grande cuando Maduro dice que el niño era un niño de una secta de la derecha, y vuelven con estos galimatías casi de juego, como que si estuviesen jugando un jueguito, pero en realidad está muy lejos de un reconocimiento de una realidad muy dramática lo que está viviendo en Venezuela. Desde el exterior ya estamos empezando a ver reacciones.
Vemos que hay una cobertura casi a diario en muchos países, no solamente de América Latina, sino en Europa, Estados Unidos, México. Empieza a haber una preocupación generalizada con lo que está pasando en Venezuela. Porque lo que está pasando en Venezuela, Idania, no es trivial. Lo que está pasando en Venezuela puede llevar a una situación de enfrentamiento de unas dimensiones que puedan inclusive llegar a requerir una intervención internacional. Venezuela está empezando a entrar en una vorágine de violencia que el gobierno en un momento dado puede no llegar a controlar. ¿Y por qué puede pasar esto? Bueno, porque puede haber una división de las Fuerzas Armadas, lo que llevaría entonces a una división entre sectores de las Fuerzas Armadas que estarían desconociéndose el uno al otro, uno apoyando al gobierno, uno en contra del gobierno, y entonces ahí es cuando entramos en una situación que Maduro no va a poder manejar, básicamente porque no tiene las capacidades y las cualidades que se requieren para manejar ese tipo de situaciones, y Venezuela entonces entraría lastimosamente a compartir este club de países que han entrado en guerras civiles, que han entrado en enfrentamientos entre hermanos, básicamente porque los políticos, los líderes políticos se empeñan en mantenerse en el poder a cualquier costa.